El más fuerte. Los ojos rojos de Freezer se entrecerraron mientras observaba al humano que tenía delante. La expresión del tirano pasó de una leve sorpresa a interés, con la cola balanceándose perezosamente detrás de su cápsula flotante. «Oh. ¿Y quién eres tú?», preguntó Freezer, con voz culta y refinada a pesar de la amenaza que se escondía tras ella. Toji Fushiguro, Su Alteza, respondió con calma. «Un humano. De la Tierra». No veía razón para ocultarlo, sabiendo que Freezer solo estaba siendo cortés, ya que sus propias fuerzas acababan de reconocerlo como terrícola. «¿Humano, dices?». Los labios de Freezer se curvaron en una sonrisa fría mientras su mirada se posaba brevemente en Vegeta. ¿No es ese el planeta donde se encontraban las otras bolas dragón? ¿Las que Vegeta fue a buscar? Vegeta apretó los dientes y los puños mientras se preparaba para la batalla. Todos los músculos del príncipe Saiyan se tensaron, anticipando un ataque. Años de servicio bajo el tirano le habían enseñado a esperar un castigo incluso por las más mínimas ofensas. Pero Freezer no hizo ningún movimiento hacia él. En cambio, la atención del emperador se centró en sus soldados de élite, que ahora gemían y luchaban por ponerse en pie después de que la casual erupción de Ki de Toji los hubiera enviado por los aires. El capitán Jinju se levantó, con el rostro morado contorsionado por la conmoción y la humillación. El cabello perfecto de Zarbón estaba despeinado y su elegante armadura manchada de suciedad. Dodoria parecía el más indignado, con el rostro rosado aún más enrojecido mientras balbuceaba incoherencias. «Vaya, vaya», comentó Freezer, con un tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Sin duda les has dado una buena paliza a mis hombres. Y sin hacer nada más que liberar un poco tu energía». Se tocó la barbilla con un dedo, pensativo. «Dime, Toji Fushiguro, ¿considerarías unirte a mí?». La pregunta quedó flotando en el aire, sorprendiendo a todos los presentes. Krillin se quedó boquiabierto, mientras que Piccolo entrecerró los ojos con recelo. Incluso Goku parecía desconcertado. «Podrías convertirte en mi general», continuó Freezer con suavidad. «Dado que has vencido al capitán Jinju, estarías claramente a la cabeza de mis fuerzas. Vivirías una vida de lujo». La cola del tirano se movió mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. «Incluso te daría todo un grupo de sistemas solares para que los gobernaras si así lo deseas. Un ser tan poderoso, respetuoso y apuesto como tú seguramente verá la sabiduría en eso, en lugar de interponerse en mi camino». Desde las ventanas de la nave, innumerables soldados observaban con gran expectación. Algunos susurraban entre ellos, incapaces de creer lo que estaban oyendo. Lord Freezer, ofreciendo tal generosidad a un completo desconocido. ¿Acaba de decir que es apuesto?, susurró Heize a Burter, quien se encogió de hombros, confundido. Toji se rió entre dientes, sin esperarlo, al igual que Heize, pero recordando que Freezer le había dicho lo mismo a Yamcha cuando lo conoció por primera vez, con un tono genuino y cálido a pesar de la tensión que se respiraba en el aire. «Respetuosamente, declino su oferta, Alteza». Sus ojos brillaban con expectación. «He venido aquí con el único propósito de luchar contra usted, el ser conocido como el más poderoso del universo», señaló con indiferencia a Vegeta. «Vegeta ha sido muy insistente sobre lo poderoso que eres. Me ha contado grandes historias sobre tu poder y tus conquistas. Es la razón por la que le perdoné la vida, para que me llevara hasta ti». «Oh». La risa de Freezer resonó en el paisaje namekiano. Si Vegeta hubiera sabido hablar tan bien y con tanta franqueza, quizá las cosas habrían acabado mejor para él. La expresión del emperador se endureció de repente, y entrecerró sus ojos carmesí mientras dirigía la mirada hacia el príncipe Saiyan. «Pero eso es cosa del pasado. Ahora morirás por tu traición». Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Vegeta mantuvo el rostro impasible, aunque el sudor le perlaba la frente. Fue Nappa quien finalmente estalló. «¿Traición?», rugió el enorme Saiyan, dando un paso adelante con los puños cerrados. «¿Cómo podemos ser nosotros los traidores cuando tú eres el que nos traicionó? Destruiste nuestro planeta porque temías una estúpida leyenda, mientras que nosotros te servimos fielmente toda nuestra vida». El arrebato de Nappa sorprendió a todos, sobre todo a Vegeta, cuyos ojos se abrieron como platos ante el valor suicida de su antiguo subordinado. «El tonto», pensó Vegeta, incapaz de moverse. «Se ha suicidado». La expresión de Freezer se oscureció con fría furia. «¿Te atreves a levantarme la voz? No toleraré tal insolencia», afirmó con tono seco, levantando el dedo índice hacia Nappa. Un pequeño punto de luz se formó en la punta, creciendo rápidamente en intensidad.
Nappa dio un paso atrás, dándose cuenta de repente de su error, pero ya era demasiado tarde. El rayo de la muerte se disparó hacia adelante, apuntando directamente al corazón del Saiyan. En ese instante, Toji desapareció de su posición. El rayo nunca alcanzó su objetivo. Toji reapareció entre Nappa y el rayo de la muerte, moviendo la mano con elegancia para desviar el mortífero ataque. El rayo redirigido se deslizó hacia la distancia, donde detonó con un destello cegador, vaporizando toda una isla en el océano verde. Disculpe, Su Alteza, dijo Toji, con un tono cortés pero firme. Pero prefiero que no toque lo que es mío. Le tengo muy útil. Un silencio atónito cayó sobre el campo de batalla. Los soldados que observaban desde la nave de Freezer presionaron sus rostros contra las ventanas, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Muchos habían servido a Lord Freezer durante años y nunca habían visto a nadie desviar su rayo de la muerte con tanta facilidad. ¿Has visto eso?, susurró uno. No he visto nada, respondió otro. Ha sido demasiado rápido. La fuerza Jinju se puso de pie de nuevo, paralizada. Incluso el capitán Jinju, el orgulloso líder del escuadrón de élite de Freezer, sintió un sudor frío recorrer su piel morada. Imposible, pensó. Nadie se mueve tan rápido. Nadie. Zarbon y Dodoria intercambiaron miradas alarmadas. En todos sus años al servicio de Lord Freezer, nunca habían visto a nadie tratar sus ataques con tal indiferencia, excepto Lord Kohler. Entre los guerreros Z, la reacción fue igualmente de asombro. Krillin se quedó con la boca abierta, mientras que Gohan se aferraba al gi de su padre, con los ojos muy abiertos por el asombro. Piccolo mantuvo una expresión estoica, pero su mente se apresuraba por comprender lo que acababa de ver y lo rápido que había sido. Goku observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Su velocidad es increíble, pensó. Ni siquiera pude seguir sus movimientos. Y aún se está conteniendo más que cuando mostró el 1%. El propio Nappa había caído de espaldas, respirando con dificultad mientras asimilaba la realidad de lo cerca que había estado de la muerte. Si Toji no hubiera intervenido, no sería más que cenizas esparcidas por el suelo de Namek. Sin embargo, Freezer no compartía la conmoción general. En cambio, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, con los ojos brillando de interés en lugar de ira. Vaya, se rió, genuinamente divertido. ¡Qué velocidad y poder tan impresionantes! Me pregunto cuán fuerte eres realmente. Con deliberada lentitud, Freezer activó el escáner rojo que llevaba en la cara. El dispositivo comenzó a calcular inmediatamente, y los números se desplazaban rápidamente por su pantalla mientras medía el nivel de poder de Toji. La lectura subía cada vez más. 100, 196, 271, 781, 301, 050, los ojos de Freezer se abrieron ligeramente mientras los números seguían subiendo. 411, 082, 501, 743, finalmente, el escáner se detuvo en una lectura. 530, 000. Exactamente igual a mi estado actual suprimido, se dio cuenta Freezer, con una sorpresa genuina reflejada en su rostro. El avanzado modelo de Scouter había soportado la lectura, pero estaba claro. Este humano no era un guerrero cualquiera. Vaya, dijo Freezer, con un nuevo tono de respeto en su voz. Parece que, después de todo, no puedo subestimarte. Al parecer, eres lo suficientemente digno como para hacerme caminar por el mismo suelo que tú. Con elegancia, Freezer saltó de su cápsula flotante y aterrizó con ligereza ante Toji. La diferencia de altura entre ellos era evidente. Toji medía 1,88 m, mientras que la primera forma de Freezer solo alcanzaba 1,57 m. Toji se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos en las caderas, mirando al tirano con interés manifiesto. Freezer, poco acostumbrado a tener que mirar hacia arriba a nadie, ya que siempre se mantenía por encima de ellos, mantuvo sin embargo su porte regio. Te lo ofreceré por última vez, declaró Freezer, moviendo la cola detrás de él. ¿Estás realmente seguro de que deseas desafiarme? Mi oferta sigue en pie. Sería un terrible desperdicio matar a alguien tan talentoso como tú. Toji se enderezó, estirando el cuello hacia un lado con un movimiento casual de la cabeza. Sus ojos nunca se apartaron de los de Freezer, con una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Estoy seguro, respondió simplemente. En ese momento, ambos guerreros desplegaron sus auras simultáneamente. La luz blanca pura de Toji estalló a su alrededor como un sol convirtiéndose en supernova, mientras que la energía púrpura de Freezer crepitaba y latía como una bomba nuclear a punto de explotar.
La tormenta de viento resultante obligó a todos los que estaban cerca a prepararse. Krillin y Gohan habrían salido volando por los aires si Goku no los hubiera sujetado con su propio ki. La capa de Piccolo se agitaba violentamente con el vendaval, mientras que Vegeta y Nappa, recién recuperado, clavaban los talones en el suelo para mantener sus posiciones. La fuerza Jinju formó una barrera protectora alrededor de su cápsula, mientras que Zarbon y Dodoria se refugiaron detrás de una formación rocosa cercana. Piccolo tensó los músculos mientras se preparaba para lanzarse a la batalla. Si querían tener alguna posibilidad contra Freezer, tendrían que atacar juntos, utilizando su superioridad numérica para, al menos, distraerlo. Alto. La voz del Rey Kai resonó de repente en las mentes de todos los guerreros Z, excepto en la de Toji. El mensaje telepático era urgente, casi de pánico. No interfieran en esta lucha. Solo estorbarán. Pero Rey Kai, protestó Goku mentalmente, somos mucho más fuertes que antes, deberíamos ayudar. ¡No! Interrumpió el Rey Kai. Esta es una batalla entre los guerreros más fuertes, los más poderosos del universo, los más fuertes de la historia y los más fuertes de la actualidad. Ambos son guerreros natos con un poder inmenso. Vuestra interferencia solo complicaría las cosas. El propio Rey Kai apretaba el puño mientras contemplaba el enfrentamiento entre los dos. Nunca había pensado que volvería a nacer alguien con un poder y un talento que rivalizaran con los del emperador loco, pero había sucedido, realmente había sucedido. Esta es ahora su única oportunidad de deshacerse por fin de esta oscuridad maligna que se ha extendido por todo el universo. Este salvador del presente despertó su poder tan pronto como el tirano se acercó a la vida eterna, como si el universo, el destino mismo, quisiera detenerlo, para iluminar el futuro. Ninguno de ellos comprende la verdadera profundidad del poder de Freezer y Toji. Puede que sean poderosos en comparación con el resto del universo, pero tal y como están las cosas, no son más que polvo tratando de ir contra la corriente de un ciclón. Si interfieren, solo serán cadáveres arrastrados por los poderosos vientos. Cuando la advertencia del Rey Kai se desvaneció, Toji y Freezer, que no habían oído nada del intercambio, entraron en acción. Se movieron simultáneamente, acortando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. El puño de Freezer se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora, apuntando directamente a la cara de Toji. El antebrazo del humano se levantó para recibirlo, bloqueando el golpe con una sincronización perfecta. El impacto creó una onda expansiva que se propagó hacia afuera, aplastando la hierba azul verdosa en cientos de metros en todas direcciones. El suelo bajo sus pies se agrietó, con fracturas en forma de telaraña que se extendían hacia afuera desde el punto de contacto. Durante un instante, permanecieron inmóviles en esa posición. El puño de Freezer presionando el antebrazo de Toji, sus auras arremolinándose y chocando donde se encontraban. Sus miradas se cruzaron, cada uno evaluando al otro. Entonces, una sonrisa se extendió por sus rostros. La de Freezer, fría y calculadora. La de Toji, ansiosa y salvaje, mientras se separaban y tomaban distancia. Freezer adoptó su pose característica. Piernas juntas, brazos extendidos a la altura de la cintura, mientras que Toji tomó una postura nunca antes vista, con los brazos levantados, abiertos a los lados, las manos abiertas, las piernas separadas, los pies clavados en el suelo y una amplia sonrisa en el rostro. Deberías saberlo, guerrero, comenzó Freezer, tú eres el retador aquí, no yo. Como muchos retadores antes que tú, verás la inutilidad de tus esfuerzos. No creas que tienes lo que se necesita para arrebatarme el título de más fuerte. Porque si lo crees, estás muy equivocado. La sonrisa de Toji se hizo aún más amplia. No, estoy seguro de que ganaré. Tan pronto como terminaron de hablar, volvieron a enzarzarse en la batalla. La batalla para decidir quién es el mortal más fuerte del universo por fin ha comenzado. Por el Imperio. ¿Es esto satisfactorio? Preguntó Freezer, cuya nueva forma irradiaba un poder que parecía distorsionar la atmósfera a su alrededor. La transformación había dejado a todos en el campo de batalla paralizados por la sorpresa. Incluso la fuerza Jinju, los guerreros de élite de Freezer, miraban boquiabiertos la verdadera forma de su maestro, algo que ninguno de ellos había visto antes. La forma definitiva de Lord Freezer, susurró el capitán Jinju, con el rostro magullado y contorsionado por el asombro, a pesar de la paliza que le habían propinado Goku y Vegeta. Zarbon, que estaba despierto y se enorgullecía de ser uno de los confidentes más cercanos de Freezer, parecía igualmente atónito. Todos estos años, y nunca supe lo hermoso que era. A los guerreros Z no les iba mucho mejor.
La expresión normalmente estoica de Piccolo había dado paso a una incredulidad con los ojos muy abiertos, mientras que Krillin había caído de rodillas, temblando ante la abrumadora presión del ki de Freezer. Papá, susurró Gohan, agarrándose al ki de su padre, su poder, lo sé, hijo, respondió Goku, con una voz inusualmente seria. No se parece a nada que haya sentido antes. Supera incluso el poder actual de Toji, pensó Goku con tristeza mientras miraba a Toji en el cielo. Ahora es el momento, Toji, necesitarás tu verdadero poder para poder enfrentarte a este tipo. Solo Vegeta mantenía cierta compostura, aunque el sudor le corría por la cara mientras miraba al ser al que había servido durante tantos años. Así que esta es tu verdadera forma, Freezer, murmuró entre dientes. El monstruo detrás de la máscara. Por encima de todos ellos, Toji observaba la transformación de Freezer con gran interés. En lugar de miedo, su expresión solo mostraba emoción. Comenzó a aplaudir lentamente, y el sonido se propagó claramente por el silencioso campo de batalla. Magnífico, declaró Toji, con voz llena de auténtico aprecio. Verdaderamente magnífico. Tu poder es exquisito. Estoy deseando saborearlo. Los labios de Freezer se curvaron en una sonrisa fría mientras reía suavemente. Yo siento lo mismo, Toji Fushiguro. Han pasado tantas décadas desde que alguien me empujó a revelar esta forma. Disfrutaré de nuestro baile. Se miraron a los ojos. Toji flotaba en el aire, mirando hacia abajo a Freezer, que estaba de pie en la pequeña isla debajo, con la mirada del tirano inclinada hacia arriba. Durante un instante, ninguno de los dos se movió, y la tensión entre ellos se acumuló como la electricidad antes de un rayo. Entonces, simultáneamente, desaparecieron. La onda expansiva de su primer choque en esta nueva fase de la batalla arrasó la isla en la que se encontraba Freezer. Reaparecieron brevemente, el puño de Toji contra el antebrazo de Freezer, antes de desaparecer de nuevo, moviéndose más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían seguir. A través del cielo, destellos de luz blanca y púrpura marcaban sus colisiones, cada impacto enviaba ondas a través del aire que se podían sentir a kilómetros de distancia. Las montañas temblaban, los océanos se agitaban y el propio planeta parecía estremecerse bajo la fuerza de su intercambio. ¿Alguien puede verlos?, preguntó Krillin, forzando la vista hacia el cielo. Apenas, respondió Piccolo, cuya visión namekiana mejorada luchaba por seguir la batalla. Su velocidad es incomprensible. En lo alto, Toji y Freezer luchaban con creciente creatividad. Ya no contento con simples intercambios físicos, Freezer extendió el dedo, creando no un solo rayo mortal, sino docenas. Una red de energía púrpura que rodeaba a Toji desde todos los ángulos. A ver cómo escapas de esto, ronroneó Freezer, moviendo elegantemente la cola detrás de él. Toji no intentó esquivarlos. En cambio, giró rápidamente, creando una esfera de ki blanco a su alrededor. Cuando los rayos mortales golpearon la barrera, fueron absorbidos y redirigidos, disparándose de vuelta hacia Freezer. ¿Devolviéndome mis regalos?, comentó Freezer, golpeando casualmente los rayos redirigidos. ¡Qué detalle! Toji sonrió y juntó las manos. Entre sus palmas, la energía comenzó a fusionarse, no en un rayo o una explosión, sino en un patrón. La energía se solidificó en lo que parecía un copo de nieve de ki puro, girando rápidamente. Prueba esto, dijo Toji, lanzando la construcción hacia Freezer. A medida que se acercaba, el copo de nieve se expandió de repente, y cada punta se convirtió en una cuchilla afilada que giraba en diferentes direcciones. Los ojos de Freezer se abrieron ligeramente ante el inesperado ataque, antes de contraatacar con su propia innovación. Creó una esfera de ki comprimido alrededor de su mano que utilizó para atrapar la construcción giratoria. Las energías chocaron, creando chispas que llovieron como meteoritos morados y blancos. Con un giro de muñeca, Freezer aplastó la construcción de energía de Toji, disipándola en partículas inofensivas. Impresionante control, reconoció Freezer, estudiando a Toji con creciente interés. La mayoría de los guerreros solo pueden manejar explosiones toscas. Tú moldeas el ki como si fuera arcilla. Podría decir lo mismo de ti, respondió Toji, mientras preparaba su siguiente ataque. Una serie de anillos de ki que flotaban a su alrededor como los anillos de Saturno. Debajo de ellos, continuaban las batallas entre los Z-Fighters y las fuerzas de Freezer, aunque muchos combatientes se distraían con el espectáculo divino que se desarrollaba sobre sus cabezas. Goku acababa de asestar una devastadora patada potenciada con Kaioken a un soldado cuando se detuvo y miró hacia arriba. Su control es increíble, murmuró. No solo están usando su poder bruto, sino que están creando técnicas sobre la marcha.
Concéntrate, Kakarot. Espetó Vegeta, desviando un ataque del Capitán Jinju. Estos insectos aún necesitan ser exterminados. El Capitán Jinju, a pesar de su maltrecho estado, se rió. Palabras audaces para un traidor, Vegeta. El señor Freezer. Otra vez, Mongrel, tu señor Freezer está ocupado, interrumpió Vegeta, clavando su puño en el estómago de Jinju. Y tú estás acabado. El príncipe Saiyan siguió con un uppercut que envió a Jinju a estrellarse contra una meseta cercana. El capitán luchó por levantarse, con sangre brotando de su boca mientras evaluaba sus opciones. La batalla estaba claramente perdida. Los Z-Fighters habían demostrado ser mucho más fuertes de lo previsto, y si intentaba el cambio de cuerpo, ese dios que estaba por encima de él podría matarlo, como probablemente había matado a Guldo antes de que pudiera hacerlo. Mientras tanto, Piccolo había acabado con Heise y Burter, y los alienígenas inconscientes yacían en los cráteres formados por sus impactos. Krillin había logrado vencer a Recoome gracias a su velocidad y técnicas superiores, más que a su fuerza bruta. Gohan, que había perdido el rastro de Guldo después de que Toji lo eliminara, se había unido a su padre para acabar con los soldados restantes. Nappa se erigía triunfante sobre los cuerpos ahora verdaderamente inconscientes de Zarbon y Dodoria, ya que el enorme poder del Saiyan había superado al de los dos lugartenientes de Freezer juntos. Miró hacia la batalla aérea con una mezcla de asombro y miedo, recordando lo cerca que había estado de morir a manos de Freezer. En el cielo, Toji lanzó sus anillos de ki contra Freezer. Cada anillo se expandía y contraía mientras volaba, lo que hacía que su trayectoria fuera impredecible. Freezer esquivó la mayoría, pero atrapó el último, lo examinó brevemente y lo aplastó entre los dedos. Un enfoque novedoso, comentó el emperador, pero en última instancia inútil. Freezer contraatacó creando lo que parecía ser un sol en miniatura entre las palmas de sus manos. Una densa esfera de energía que latía con poder. Con un movimiento casual, lo lanzó hacia Toji, quien creó un bastón de ki para desviarlo. Sin embargo, la esfera se dividió en cientos de orbes más pequeños al impactar, rodeando a Toji en una cuadrícula. Freezer cerró el puño y los orbes convergieron simultáneamente. La respuesta de Toji fue instantánea. Creó una barrera esférica a su alrededor y luego la expandió violentamente. La explosión dispersó el ataque de Freezer y creó una abertura momentánea que Toji aprovechó, acortando la distancia entre ellos a una velocidad vertiginosa. Su intercambio de golpes se convirtió en un borrón. Cada golpe apuntaba con precisión, cada bloqueo era perfectamente sincronizado. Toji incorporó elementos de los tres estilos de lucha que había estudiado: la crueldad de Vegeta, la estrategia de Piccolo durante la batalla y la adaptación y creatividad de Goku. Freezer le igualó técnica por técnica, con sus siglos de experiencia con el ki y viendo luchar a la gente evidentes en cada movimiento. Luchas bien para ser alguien tan nuevo en su poder, comentó Freezer entre intercambios. La mayoría se vería abrumada por tal fuerza, usándola torpemente como un niño con un juguete nuevo. Toji bloqueó un golpe con la cola y contraatacó con un codazo a las costillas de Freezer. Aprendo rápido. Cierto, asintió Freezer, atrapando el puñetazo posterior de Toji. Sinceramente, es una pena que tenga que matarte. La verdad es que me has caído bastante bien. Qué curioso, respondió Toji, rompiendo el agarre de Freezer con una ráfaga de ki. Yo pensaba lo mismo de ti. Freezer se detuvo momentáneamente, con una expresión de auténtica sorpresa en el rostro. ¿Ah, sí? Pensaba que serías como todos los demás, que me verías como la encarnación del mal y creerías que mi muerte es necesaria para la salvación del universo. Toji se rió, creando dos espadas de ki que se extendían desde sus antebrazos mientras reanudaba su ataque. Claro, eres malvado. Pero, en realidad, ¿qué diferencia hay ahora mismo entre tú y Vegeta? Si puedo hacer la vista gorda con Vegeta porque me resulta útil, puedo hacer lo mismo contigo por lo útil que eres para aumentar mi propia fuerza. Hizo una pausa y lanzó una serie de golpes rápidos que Freezer paró con sus propias construcciones de energía. Y una posible redención. ¿Redención? Se rió Freezer, cuyo sonido resonó en todo el campo de batalla mientras contrarrestaba las espadas de Toji con una extensión de su cola en forma de látigo, ahora cargada de energía púrpura. ¡Qué ingenuo! Hay un fallo en tu razonamiento. Aunque Vegeta pueda redimirse, es solo porque es como es debido a cómo lo he tratado todos estos años. Las atrocidades del príncipe mono fueron por orden mía. Su batalla los llevó a través del cielo de Namek, con energías chocando entre sí mientras continuaban su conversación, una conversación extraña durante su lucha.
¿Y crees que Vegeta y Nappa serían diferentes si no estuvieras allí para dominarlos? Preguntó Toji, desviando el látigo de energía de Freezer con una espada mientras atacaba con la otra. Por lo que he oído de ellos y de otros, los Saiyanos eran una especie despiadada, merecedora de su destino. En el suelo, Vegeta apretó los puños ante las palabras de Toji, con su orgullo herido por la verdad que contenían. Nappa, sin embargo, no pudo contener su reacción. Al menos yo no sería desagradecido y mataría a mis propios soldados por miedo a una leyenda. Gritó Nappa, interrumpiendo su propia batalla. Toji bloqueó otro de los ataques de Freezer y miró a Nappa. Tienes razón, reconoció. Tú no harías eso, Nappa, pero Vegeta sí. Se volvió hacia Freezer. Lo único que te separa de Vegeta es el poder, y solo el poder. Si Vegeta tuviera tu poder, sería exactamente igual. No se puede negar, ni siquiera tu príncipe lo niega. Vegeta apretó los dientes mientras daba una fuerte patada en el pecho al Capitán Jinju, enviándolo contra una montaña. ¿Y qué? Gritó enfadado. ¿Eso significa que también me matarás a mí después de Freezer? Toji suspiró, esquivando otro de los golpes cada vez más poderosos de Freezer. No lo entiendes. Yo soy una persona que no se fija solo en las acciones, sino en el estado del corazón de una persona. El estado del corazón es lo más importante. Eso es simplemente lo que intento transmitir, nada más, responder a la pregunta de Freezer, eso es todo. Freezer se rió entre dientes mientras seguían luchando, con sus niveles de poder aumentando constantemente a medida que cada uno ponía a prueba los límites del otro. Es una perspectiva muy interesante, la primera vez que la oigo. La mayoría de la gente solo viene y se va, diciendo que maté a sus seres queridos, buscando venganza. Literalmente, he hecho una lista mental de sus frases más clichés. Déjame adivinar un par, dijo Toji, con un brillo travieso en los ojos. Mataste a mi familia. Ah, sí, el número 1 en la lista de éxitos. Qué original, respondió Freezer, con un tono cargado de sarcasmo. Esto es por mi pueblo. Continuó Toji, bloqueando un golpe con la cola. Realmente conmovedor. Lo he oído de al menos 7 especies este mes. Nunca te perdonaré. Ni siquiera un poco. Qué trágico. Juré que los vengaría. Sí, juramentos, sangre, honor, venganza, ya lo he oído todo antes. Eres un monstruo. Sigue con los halagos. Te detendré sin importar lo que pase. Qué dramático. Deberías escribir para el teatro. Tu reinado de terror termina aquí. ¿En serio? Porque lo tenía planeado para otra década. He entrenado toda mi vida para este momento. Y sin embargo, aquí estás, todavía bastante decepcionante. Se hará justicia. Ah, el discurso de la justicia. Eso nunca pasa de moda, por desgracia. Vas a pagar por lo que has hecho. Querida, no llevo dinero. ¿Aceptas cheques? Sus bromas continuaron mientras luchaban, y ambos guerreros aumentaban su poder con cada intercambio. Abajo, los Z-Fighters observaban incrédulos, no solo por la demostración de poder, sino por las extrañas bromas que se intercambiaban los dos. Gohan, que había ido a ayudar a su padre a luchar contra los soldados restantes de Freezer, miró hacia arriba confundido. Papá, murmuró, Toji, ¿se está aliando con Freezer? Goku se rió entre dientes y noqueó a otro soldado con un golpe bien dado. El humor de Toji es bastante oscuro, pero yo tengo más o menos la misma opinión. De lo contrario, también querría que Nappa, Vegeta e incluso Piccolo estuvieran muertos. Todos ellos están cambiando. Si Freezer también cambia, sería increíble, ¿no? No sería increíble. Gritó Vegeta, con el rostro desencajado por la rabia. No me quedaré aquí parado y dejaré que ese monstruo siga viviendo sin consecuencias. Freezer se rió del arrebato de Vegeta, y su voz se oyó claramente a pesar de la distancia. Pobre príncipe, todavía aferrado a sus delirios de venganza. Qué patéticamente predecible. ¿Qué te hace pensar que Freezer no sufriría ninguna consecuencia en ese escenario? Le gritó Toji a Vegeta, desviando otro de los ataques energéticos de Freezer. Yo nunca he dicho eso. Freezer se detuvo, intrigado. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles serían las consecuencias a las que me enfrentaría en ese escenario? Toji sonrió amenazadoramente, con una expresión repentinamente depredadora. Soy de los que, cuando imponen un castigo reformatorio, creen en ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Al igual que tú esclavizaste a otros, yo te esclavizaré a ti, como ahora he esclavizado a Vegeta y a Nappa. Un silencio atónito se apoderó del campo de batalla.
Vegeta y Nappa parecían horrorizados, no solo por haber sido llamados esclavos, eso les enfadaría más tarde, sino por la audacia de la declaración de Toji a Freezer. La fuerza Jinju y los soldados restantes se quedaron paralizados, esperando la inevitable explosión de ira de su amo. La expresión de Freezer se ensombreció momentáneamente, con una vena palpable en la sien. Entonces, inesperadamente, soltó su característica carcajada. Oh. Muy bien, hagamos una apuesta. La cola del tirano se agitó detrás de él mientras continuaba. Si gano esta pelea, Toji Fushiguro se convertirá en mi esclavo y general. Pero si tú ganas, seré yo quien se convierta en esclavo, e incluso te otorgaré mi imperio. De repente, su voz se elevó hasta convertirse en un grito, y la vena de su frente se hinchó. Pero no te equivoques. Una vez que te tenga bajo mi mando, te haré trabajar hasta que se te desprenda la carne de los huesos por ese comentario que acabas de hacer. Toji respondió con una carcajada, sin intimidarse en lo más mínimo. Mientras seguían luchando, de repente lo percibió. Freezer acababa de aumentar drásticamente su nivel de poder, alcanzando lo que parecía ser su máximo en esta cuarta forma. 120 millones. Los ojos de Toji se abrieron momentáneamente. Así que puede usar todo su poder sin esa forma voluminosa que le estorbaba. Tengo un mal presentimiento. No te precipites, respondió Toji, aumentando su propio poder para superar al de Freezer, alcanzando su máximo actual de 150 millones. Una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. No he aceptado perdonarte la vida. Si quiero, tomaré tu imperio sobre tu cadáver. Su batalla se intensificó aún más, y el paisaje bajo ellos se transformó aún más que antes bajo la fuerza de su choque. Islas enteras desaparecieron bajo las olas, montañas se desmoronaron hasta convertirse en polvo y los verdes océanos se agitaron con enormes fuerzas de marea. Freezer creó una serie de discos de energía, similares al disco destructor de Krillin, pero de color púrpura y mucho más letales, y los lanzó contra Toji en rápida sucesión. A diferencia de los disparos de energía normales, estos no podían desviarse ni bloquearse. Toji respondió creando un complejo patrón de ki en el aire, un laberinto tridimensional por el que los discos tenían que navegar. A medida que atravesaban su construcción, sus trayectorias se volvían predecibles, lo que permitía a Toji esquivarlos. Sé que ya lo he dicho antes, pero tu control es realmente notable, reconoció Freezer, mientras preparaba su siguiente ataque. La mayoría de los oponentes ya habrían sido destrozados a estas alturas. Tu reputación por tu talento también es bien merecida, respondió Toji, genuinamente impresionado por la técnica de Freezer. Estoy aprendiendo mucho de esta pelea. Freezer sonrió fríamente. Me alegra que mis métodos de ejecución sean educativos. Su intercambio continuó, cada guerrero empujando al otro a nuevas cotas de innovación. Freezer creó lo que parecía una galaxia en miniatura entre sus palmas. Un vórtice de energía que lanzó hacia Toji. A medida que se acercaba, se expandía rápidamente, amenazando con envolverlo por completo. Toji contraatacó creando una construcción de ki parecida a un agujero negro, un punto denso de energía que comenzó a absorber el ataque de Freezer. Las dos técnicas lucharon entre sí, creando un espectacular espectáculo de luces que iluminó toda la región. De repente, el cielo se oscureció. A lo lejos, una figura enorme emergió de un brillante destello de luz. Enorme, serpentina, con una cantidad increíble de músculos y ojos rojos brillantes. El dragón, susurró Piccolo, reconociendo al dragón eterno de Namek. Los ojos de Freezer se abrieron con sorpresa y rabia. Había leído las leyendas, pero nunca había visto al dragón en persona, así que inmediatamente comprendió lo que estaba pasando. Las bolas dragón. Gruñó, perdiendo la compostura por primera vez. Mi deseo. Sin decir nada más, Freezer abandonó la batalla y se dirigió hacia el dragón lejano, con su aura ardiendo a su alrededor. ¿A dónde crees que vas? Gritó Toji, desapareciendo y reapareciendo directamente en el camino de Freezer. Aún no hemos terminado aquí. Apártate de mi camino. Gruñó Freezer, dejando a un lado su refinado comportamiento para dar paso a una furia descarnada. Lanzó una lluvia de rayos de ki, no con la intención de golpear a Toji, sino de distraerlo lo suficiente como para poder pasar. Toji bloqueó cada ataque sin esfuerzo, su poder superior le permitía jugar con Freezer ahora que había liberado toda su fuerza. Cada vez que Freezer intentaba cambiar de dirección, Toji estaba allí, bloqueándole el paso con una expresión divertida. ¿No vas a conseguir esos deseos, Alteza?, se burló Toji, desviando otro ataque desesperado. La expresión de Freezer pasó de la rabia al cálculo.
Tras un momento, suspiró profundamente y recuperó la compostura. No quería hacer esto, dijo con voz repentinamente tranquila. Lo estaba guardando para la próxima vez que mi maldito hermano mayor mostrara su cara de satisfacción, pero las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Para sorpresa de todos, el cuerpo de Freezer comenzó a brillar una vez más. Otra transformación estaba comenzando. A diferencia de sus cambios anteriores, este se produjo con una velocidad sorprendente, su forma cambiando y transformándose en un destello de luz cegador. Cuando el resplandor se desvaneció, el ser que tenían ante ellos era completamente diferente. En lugar de la forma elegante y masculina del cuarto estado de Freezer, allí estaba una mujer, hermosa, con una melena blanca ondulada, unos penetrantes ojos morados y una figura humanoide aún adornada con la característica bioarmadura de Freezer. Toji se quedó boquiabierto por la sorpresa. ¿Eres una mujer? Freeza se rió entre dientes, con una voz melodiosa pero que conservaba ese familiar tono cruel. Esa es siempre la reacción de todo el mundo, dijo, pasando a toda velocidad junto a Toji con su nueva velocidad, ahora más rápida. Por eso me gusta ocultarlo. Durante un momento, Toji permaneció paralizado, procesando este inesperado acontecimiento. Entonces, sus sentidos registraron algo que le provocó un escalofrío. El nivel de poder de Freeza en esta forma había aumentado drásticamente. Ahora era más fuerte que él. Con una ráfaga de velocidad, Toji se lanzó tras ella, decidido a impedir que llegara a Porunga antes de que fuera demasiado tarde. La carrera había comenzado. La batalla por el deseo. Toji se quedó mirando atónito mientras Freeza se alejaba a toda velocidad, con su cabello blanco ondeando detrás de ella como una bandera mientras corría hacia el dragón lejano. La transformación lo había tomado completamente por sorpresa, no solo por la revelación de su género, sino también por el enorme aumento de poder que la acompañaba. Sus sentidos le gritaban mientras evaluaba su nuevo nivel de poder. Era asombroso. 10 veces su máximo actual, aproximadamente 1.500 millones, según sus cálculos. Maldita sea. Maldijo Toji, lanzándose tras ella. Con su nivel de poder actual, no tenía ninguna esperanza de alcanzarla. Solo había una opción. Kaioken por 10. Una energía carmesí estalló a su alrededor, envolviéndolo en un aura roja ardiente. Sus músculos se hincharon dolorosamente mientras su nivel de poder se disparaba, igualando el nuevo nivel de Freeza. El esfuerzo fue inmediato e intenso. Nunca antes había llevado la técnica tan lejos más allá del entrenamiento, pero no había otra opción. Con su velocidad recién amplificada, Toji acortó la distancia rápidamente. El paisaje debajo de ellos se volvió borroso, las islas y los océanos pasaban en un abrir y cerrar de ojos mientras corrían hacia el dragón invocado. A lo lejos, la enorme figura de Porunga se elevaba sobre una pequeña aldea namekiana, con su cuerpo enroscado contra el cielo oscuro y sus ojos rojos brillando con un poder ancestral. Freeza llegó primero a la aldea, aterrizando con tanta fuerza que creó un pequeño cráter en el suelo azul verdoso. Toji aterrizó segundos después, con su aura carmesí crepitando a su alrededor mientras mantenía el Kaioken. Varios ancianos namekianos se pararon frente al dragón, con expresiones que mezclaban miedo y desafío al enfrentar al tirano que había aparecido de repente entre ellos. «Dragón», gritó Freeza, con una voz que conservaba la misma autoridad imperial a pesar de su nuevo tono femenino. «Te ordeno que me concedas la inmortalidad. Hazme eterna, imposible de matar, una diosa entre los mortales». Porunga permaneció inmóvil, con sus ojos brillantes fijos en los ancianos namekianos en lugar de en Freeza. «¿Por qué no responde?», exigió Freeza, volviéndose hacia el anciano más cercano. «He dejado claro mi deseo». Un namekiano mayor dio un paso al frente, con su rostro verde y curtido fruncido en una mueca de desprecio. «El gran Porunga solo responde a los deseos expresados en la antigua lengua namekiana», afirmó con firmeza. «Un demonio como tú, por supuesto, no puede ordenarle nada». El hermoso rostro de Freeza se contorsionó de rabia. «¿Te atreves a burlarte de mí?», gruñó, levantando el dedo hacia el anciano. Un rayo rojo de energía se formó en la punta de su dedo, el rayo de la muerte listo para atacar. Antes de que pudiera disparar, varios guerreros namekianos más jóvenes dieron un paso al frente, con las manos levantadas para atacar. «Salid de nuestra aldea», gritó uno, acumulando energía entre las palmas de las manos. Los ojos de Freeza se entrecerraron peligrosamente. «Insectos», murmuró, redirigiendo su rayo de la muerte hacia el guerrero. Toji se movió instantáneamente, apareciendo entre Freeza y el namekiano.
desvió el rayo de la muerte con un golpe de su mano, enviándolo inofensivamente al cielo. Pero Freeza ya había cambiado de táctica. Con una velocidad deslumbrante, pasó junto a Toji y agarró a un pequeño niño namekiano que se había escondido detrás de una de las cabañas. Quizás esto te motive, siseó, sosteniendo al niño aterrorizado por el cuello. Dile al dragón que conceda mi deseo o este pequeño morirá lenta y dolorosamente. El niño se retorcía en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro verde. Suéltalo. Rugió Toji, con su aura Kaioken brillando más intensamente por la ira. Desapareció y reapareció directamente delante de Freeza. Su pie conectó con la cara de ella en una patada que la envió volando hacia atrás contra uno de los árboles con forma de seta. En el mismo movimiento, atrapó al niño que caía y lo acunó protectora contra su pecho mientras se alejaba de Freeza. ¿Cómo te llamas, chico? Preguntó Toji con suavidad, dejando al niño a una distancia segura. Cargo, balbuceó el niño, con sus grandes ojos muy abiertos por el miedo. Escucha, Cargo, dijo Toji, arrodillándose para mirar al niño a los ojos. Corre tan lejos de aquí como puedas. No es seguro. Ve a buscar un lugar donde esconderte hasta que esto termine. Cargo asintió frenéticamente antes de darse la vuelta y correr hacia las colinas lejanas. Toji lo observó alejarse solo un momento antes de volverse hacia Freeza, que ya se había recuperado y se estaba sacudiendo los restos de su bioarmadura blanca. Eso ha sido un golpe bajo, comentó Freeza, con una voz engañosamente tranquila a pesar de la rabia que ardía en sus ojos. Lo dice quien tomó a un niño como rehén, replicó Toji, adoptando su postura de combate. No es un comportamiento muy propio de una emperatriz, ¿no? ¿Emperatriz, no emperador? Es la primera vez que me llaman así, Freeza se rió entre dientes, moviendo la cola detrás de ella. Me gusta cómo suena. Quizás adopte el título oficialmente una vez que haya acabado contigo. Se lanzó contra Toji con una velocidad aún más impresionante que antes. Su puño impactó contra la guardia de él, creando una onda expansiva que derribó las cabañas cercanas. Toji contraatacó con una serie de golpes rápidos, cada uno potenciado por el poder del Kaioken. Freeza esquivó o bloqueó la mayoría, pero algunos le alcanzaron, sorprendiéndola por su fuerza. Tu poder ha aumentado drásticamente, observó ella, limpiándose un hilo de sangre púrpura del labio. ¿Ese aura roja, algún tipo de técnica de multiplicación? Algo así, respondió Toji, formando un bastón de ki entre sus manos. El arma brillaba en color carmesí en lugar de su habitual blanco, impregnada de la energía del Kaioken. Déjame mostrarte qué más puede hacer. Hizo girar el bastón y lo extendió de repente para pillar a Freeza desprevenida. La emperatriz tirana lo esquivó, pero el bastón cambió de dirección en pleno vuelo y le rozó el hombro. Impresionante control, reconoció Freeza, entrecerrando los ojos. Pero veamos cómo manejas esto. Levantó ambas manos, creando docenas de discos de energía púrpura que flotaban a su alrededor como un halo mortal. Con un movimiento de muñecas, los lanzó hacia Toji en un patrón diseñado para acorralarlo. La respuesta de Toji fue crear su propio patrón contrario. Una red de ki que desviaba los discos lejos de él. Al chocar, las energías crearon un espectacular espectáculo de luces que iluminó el paisaje oscuro. Su batalla los llevó a través de la aldea, sin que ninguno de los dos obtuviera una ventaja clara. Detrás de ellos, uno de los ancianos namekianos se había acercado a Porunga, hablando rápidamente en la antigua lengua namekiana. Gran Porunga, escucha nuestra súplica. Transporta a todos los namekianos al planeta Ear. Antes de que pudiera completar el deseo, un rayo rojo de energía atravesó el pecho del anciano. Este se derrumbó y su vida se extinguió al instante. A su alrededor, una docena de namekianos cayeron, alcanzados por rayos similares. Tanto Toji como Freezer detuvieron su combate y se volvieron hacia el origen del ataque. Una figura alta descendió del cielo, con un aspecto similar al de la cuarta forma de Freezer, pero con diferencias notables. Su cuerpo era más grande, más musculoso, con protuberancias óseas que se extendían desde sus hombros, muñecas y cabeza, y una máscara en su rostro. Sus biogemas eran de un color púrpura más intenso, casi negro en la tenue luz. Cooler, susurró Freeza, con una expresión que mezclaba sorpresa y enfado. El recién llegado aterrizó con elegancia entre ellos, y sus ojos rojos se desplazaron de Freeza a Toji y viceversa. Hola, hermanita, saludó Cooler, con una voz más grave y resonante que la de Freeza. Veo que estás en un pequeño aprieto. Su mirada se detuvo en el estado transformado de Freeza. Casi no te reconozco. ¿Una nueva transformación?
Te queda bien, en un sentido retorcido. ¿Qué haces aquí? Exigió Freeza, moviendo furiosamente la cola detrás de ella. Kohler sonrió con aire burlón, cruzando los brazos sobre el pecho. Hace poco descubrí tu pequeña aventura en esta bola de hierba verde. Las noticias vuelan cuando el emperador del universo cambia repentinamente de rumbo y recorre la galaxia a toda velocidad. Señaló a Porunga, que seguía flotando sobre ellos, esperando a que se cumpliera un deseo. Las legendarias esferas de los deseos, ¿buscáis la inmortalidad? No pensarías que me quedaría de brazos cruzados y te permitiría convertirte en inmortal antes que yo, ¿verdad? Los ojos de Freeza se entrecerraron peligrosamente. Esta es mi operación, Kohler. No recuerdo haberte invitado. La familia no necesita invitaciones, respondió Kohler con suavidad. Volvió su atención hacia Toji, examinándolo con interés clínico. ¿Y quién es este? ¿Una nueva mascota? Toji Fushiguro, se presentó Toji, manteniendo su aura Kaioken a pesar del esfuerzo. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios, prueba de que su cuerpo no estaba reaccionando bien al uso prolongado de la técnica. ¿Humano? ¿Un humano? Preguntó Kohler, levantando una ceja. Fascinante. Y claramente más de lo que parece. Se volvió hacia Freezer. Esta vez te echaré una mano, hermana. Podemos ocuparnos de nuestros asuntos más tarde. Por ahora, tenemos que derrotar a este guerrero antes de que el dragón desaparezca. Kohler flotó hasta situarse junto a Freezer, frente a Toji. Es mi deber como hermano mayor proteger a mi hermana pequeña de los hombres malvados que quieren hacerle daño, añadió con tono burlón. La mente de Toji se aceleró mientras evaluaba la situación. La sangre seguía goteando de su boca, y el esfuerzo de mantener el Kaioken a un nivel tan alto comenzaba a pasarle factura. Ahora se enfrentaba no a uno, sino a dos oponentes increíblemente poderosos. El nivel de poder de Kohler igualaba o superaba ligeramente al de Freezer, lo que significaba que se enfrentaba a dos enemigos 10 veces más fuertes que su máximo base. La estrategia lógica era clara. Ganar tiempo, decirles a los Namekianos que los transportaran a él y a los Z-Fighters de vuelta a la Tierra junto con ellos. Una vez allí, podría usar la cámara hiperbólica del tiempo, entrenar con Vegeta y Goku, y usar sus potenciadores Zenkai para acelerar su propio crecimiento. Cuando Kohler y Freezer finalmente llegaran a la Tierra, él estaría listo. Pero mientras estos pensamientos cruzaban su mente, una sonrisa salvaje se extendió por el rostro de Toji. Pero así es como piensan los perdedores, murmuró para sí mismo. En lugar de retirarse, Toji intensificó su aura carmesí, y el poder del Kaioken recorrió su cuerpo a pesar del dolor. ¿Habéis terminado de hablar? Gritó, y su voz resonó en todo el campo de batalla. Si vais a aliaros contra mí, al menos hacedlo interesante. Señaló directamente a Kohler, con los ojos ardientes de desafío. No me importa si te unes a tu hermana contra mí. Muy pronto, los dos seréis manchas en la suciedad de este planeta, muertos y olvidados por el universo. El poder de Toji siguió aumentando a medida que empujaba más allá el Kaioken. Después de apoderarme de tu imperio, borraré el nombre de la familia Cold de la historia, para demostrar que soy superior a ti. La expresión de Kohler se ensombreció ante la burla. Es una criatura arrogante, ¿no? Le comentó a Freezer. No tienes ni idea, respondió Freezer, adoptando su postura de combate. Los hermanos se movieron en perfecta sincronía, atacando a Toji desde lados opuestos. Su coordinación delataba su experiencia previa luchando juntos, a pesar de su rivalidad. Toji bloqueó la patada de Freezer mientras esquivaba el golpe de cola de Kohler, y el poder del Kaioken le permitió mantener el ritmo, pero por los pelos. Necesitaba más. Kaioken por 13. Rugió, llevando la técnica más allá de lo que jamás había intentado antes. Su aura brilló aún más, y la luz carmesí proyectó sombras inquietantes sobre el paisaje de Namek. El dolor era insoportable, pero el poder puro y desenfrenado, merecía la pena. Con su nueva velocidad y fuerza mejoradas, Toji comenzó a cambiar el rumbo de la batalla. Atrapó el puño de Kohler y utilizó el impulso para lanzar al demonio helado contra su hermana. Cuando chocaron, Toji siguió con un ataque de ki que los envió a ambos a estrellarse contra una meseta cercana. Mientras luchaba, Toji extendió mentalmente su mente, buscando una presencia específica. Reikai. Gritó en su mente, proyectando sus pensamientos con tal fuerza que no podían ser ignorados. Reikai, respóndeme. Después de un momento, la voz del Kai resonó en su cabeza. Toji. ¿Qué está pasando? Las lecturas de energía que estoy recibiendo de Namek están por las nubes.
Escucha con atención, comunicó Toji mientras esquivaba un ataque combinado de energía de los hermanos. Necesito que les digas a los namekianos que deseen que todos, excepto yo, Freezer, Cooler y la fuerza de Freezer, vayan a la Tierra. Inmediatamente. ¿Te has vuelto loco? La voz mental del Rey Kai era aguda y alarmada. Tú también tienes que ir. El poder combinado de Freezer y Cooler no es una opción. Lo interrumpió Toji, bloqueando el puñetazo de Cooler y contraatacando con una patada que envió al demonio helado por los aires. Conozco a estos dos, son monstruos como yo, lo siento. Si desaparecen en el universo y deciden entrenar, pueden volverse demasiado fuertes cuando los vuelva a encontrar. Ellos sabrán dónde vivo, pero yo no sabré dónde se esconden. Hubo una pausa mientras el Rey Kai procesaba esto. Por favor, añadió Toji, con la voz mental tensa mientras mantenía el Kaioken potenciado. Confía en mí. El suspiro mental del Rey Kai estaba cargado de resignación. Muy bien. Me comunicaré con los ancianos namekianos que quedan. Primero haz que deseen revivir a los que mató Cooler, instruyó Toji, creando un escudo de ki para bloquear una lluvia de rayos mortales de Freezer. Luego transporta a todos. Está bien, accedió el Rey Kai, pero les diré que deben darse prisa. Diles que muevan sus culos verdes. Le dijo Toji, esquivando por los pelos un devastador puñetazo de Cooler que dejó un cráter en el suelo donde él había estado. La batalla se intensificó cuando ambos demonios helados se dieron cuenta de que Toji, de alguna manera, estaba resistiendo su poder combinado. Comenzaron a utilizar técnicas más sofisticadas, coordinando sus ataques con mayor precisión. Cooler creó una serie de anillos de energía que intentaban inmovilizar las extremidades de Toji, mientras que Freezer atacaba a través de los huecos. Toji respondió creando una explosión de ki que rompió los anillos, y luego formó dos espadas de ki que se extendían desde sus antebrazos. Atacó a Freeza, obligándola a esquivarlo hacia atrás, y luego giró para bloquear la cola de Cooler con su otra espada. El impacto envió ondas de choque que se propagaron por el aire. Mientras luchaban, Toji notó un destello en la distancia. La enorme forma de Porunga comenzó a brillar, concediendo los deseos que se estaban haciendo. Los namekianos caídos se agitaron, la vida regresaba a sus cuerpos, él podía sentirlo. Entonces, en un destello de luz, comenzaron a desaparecer, junto con todos los demás namekianos, los Z-Fighters e incluso las propias bolas dragón. A pesar de la tensión de la batalla, una risa brotó del pecho de Toji. El sonido era salvaje, casi maníaco, y resonó en el paisaje ahora vacío. ¿Qué te hace tanta gracia?, exigió Freezer, asestando un golpe de refilón al hombro de Toji que habría convertido en niebla a cualquier ser inferior. Mira hacia arriba, respondió Toji, señalando el cielo con la barbilla mientras bloqueaba otro de los golpes de Cooler. Ambos demonios de hielo miraron hacia arriba, y sus expresiones cambiaron a sorpresa y rabia, lo que les hizo dejar de atacar, al darse cuenta de lo que había sucedido. El cielo se había despejado, volviendo a su tono verde normal. Porunga había desaparecido, junto con cualquier posibilidad de pedir su deseo. El dragón se ha ido, anunció Toji, comenzando a estirarse con naturalidad a pesar de estar en medio del combate. Y todos los demás también. Ahora solo quedamos nosotros, ya no hay que preocuparse por daños colaterales. Se crujió el cuello y su aura carmesí brilló con más intensidad. Ahora puedo dar rienda suelta a mi poder. El hermoso rostro de Freezer se contorsionó de furia. ¿Crees que esto cambia algo? Aún así te destruiré, luego iré a la Tierra y tomaré las esferas de los deseos de tu planeta natal. Inténtalo, se burló Toji, volviendo a su postura de combate. La batalla se reanudó. Sin la necesidad de proteger a los transeúntes, los tres guerreros desataron técnicas más devastadoras, aunque Cooler y Freezer se aseguraron de no destruir todo a su alrededor para no matar accidentalmente a alguien importante que pudieran necesitar más adelante. Cooler creó una enorme esfera de energía sobre su cabeza, similar a una supernova. Freeza contribuyó con su energía, y la esfera creció hasta alcanzar el tamaño de una pequeña luna. Toji respondió ahuecando las manos a los lados y reuniendo energía azul entre las palmas. K-me-a-me-a. Rugió, y el rayo brotó de sus manos con 13 veces su potencia normal gracias al Kaioken. Los ataques colisionaron en el aire, creando un destello cegador que momentáneamente tiñó de azul y rojo la mitad del planeta. La onda expansiva resultante arrasó montañas y creó maremotos en los verdes océanos. Cuando la luz se desvaneció, los tres guerreros emergieron del humo, cada uno mostrando signos de fatiga, pero aún listos para continuar.
Tengo que admitir, dijo Freezer entre respiraciones controladas, que estás resultando más entretenido de lo que esperaba. El sentimiento es mutuo, respondió Toji, limpiándose la sangre de la barbilla. Eres todo un luchador, Alteza. ¿No es así? Intervino Cooler con sarcasmo. Aunque me intriga saber por qué se ha estado conteniendo todo este tiempo. Freezer le lanzó una mirada irritada a su hermano. No me he estado conteniendo. Esta forma es nueva para mí. ¿Ah, sí? Respondió Cooler con escepticismo. Porque desde donde yo estoy, parece que estás disfrutando demasiado de este pequeño baile. Su intercambio continuó mientras luchaban, con Toji bloqueando y contrarrestando sus ataques mientras discutían. Si no me hubieras interrumpido, le espetó Freeza a su hermano después de que él la empujara a un lado para lanzar su propio ataque, ya habría pedido mi deseo. Yo. Exclamó Cooler incrédulo, esquivando un ataque ki de Toji. Tú eres la que ha estado perdiendo el tiempo jugando. ¿Por qué me culpas a mí cuando has estado coqueteando con el enemigo? ¿Coqueteando? Exclamaron Freezer y Toji al unísono, con el mismo tono de indignada negación en sus voces. Cooler, al verlos hablar al unísono, se dio una palmada en la frente con exasperación. Hermanos estúpidos, murmuró. Hermanas tontas y sus distracciones. Su expresión se endureció de repente mientras apuntaba con la palma de la mano hacia el planeta que se encontraba debajo. Si no te lo vas a tomar en serio, tomaré cartas en el asunto. La energía se concentró en su palma, formando una bola de poder destructivo dirigida directamente al núcleo del planeta. Toji se movió al instante, interceptando la explosión y aplastándola entre sus manos antes de que pudiera alcanzar su objetivo. A continuación, le dio un rodillazo en el pecho a Cooler, que salió volando hacia atrás. ¿De verdad creías que sería tan fácil? Le gritó Toji. Además, ¿estás loco? Si destruyes el planeta, tú también morirás. Por supuesto, Toji sabía que los demonios del hielo podían respirar en el espacio, pero esto era más bien un señuelo para confirmar si en este mundo ocurría lo mismo, a pesar de que la acción de Cooler lo garantizaba casi por completo. Freeza apareció junto a su hermano, atrapándolo antes de que se estrellara contra una montaña lejana. Mi hermano y yo, explicó con una sonrisa fría, podemos sobrevivir y respirar en el vacío del espacio, a diferencia de otras especies inferiores. Oh, ya veo, respondió Toji, archivando esta confirmación. Así que destruir el planeta equivale a ganar para ti. Supongo que no puedo contar contigo para protegerlo. Tendré que tener más cuidado. Idiota. Le espetó Cooler a su hermana. ¿Por qué le has dado información tan importante? Freeza se encogió de hombros con elegancia. Yo tampoco quiero que destruyas el planeta. Toji es mi presa y quiero saborear la caza en lugar de dejar que nuestro juego termine prematuramente por tu estúpida interrupción. Estúpida interrupción. Si no fuera por mí, ya estarías muerto. Replicó Cooler. Ella se volvió hacia su hermano, azotando con ira con su cola. No, lo que no entiendes es que yo tenía un plan. Si no hubieras interferido en mi lucha, ya me habría convertido en una verdadera diosa y lo habría matado sin esfuerzo. Pero tú tenías que matar a esos Nameks cuando llegaste, intentando parecer tan duro. Actuar como un tipo duro. Bruja desagradecida. Gritó Cooler, perdiendo la compostura. Tú eres la que decidió no decirle a tu padre y a tu hermano que habías encontrado las llaves de la eternidad. Si yo hubiera estado aquí desde el principio, lo habríamos matado antes de que la situación llegara a este punto. Tú y tu deseo de entretenimiento siempre han sido la razón por la que yo debería haber sido nombrada gobernante del imperio. Pero tú tenías que ser siempre la princesita de papá y suplicarle que te diera el puesto, haciendo que se compadeciera de ti y no me lo concediera a mí, cuando debería haber sido mi derecho por ser la mayor. Tu derecho de nacimiento. ¿Quién fue el que nació más fuerte? ¿Quién fue el que te obligó a lamer tus heridas y humillarte entrenando para alcanzarme? Rugió Freezer en respuesta. Toji flotaba a poca distancia, con las manos en las caderas, mientras observaba a los hermanos discutir. Suspiró profundamente y negó con la cabeza ante sus payasadas. El esfuerzo constante de mantener el Kaioken a 13 veces su potencia normal le estaba pasando factura, pero no podía permitirse bajar la guardia ni un solo instante. Sin que los tres combatientes lo supieran, lejos, en la superficie del planeta, el capitán Jinju había sobrevivido a su derrota anterior. Magullado y sangrando, había recuperado la conciencia a tiempo para presenciar la increíble batalla que se libraba en las alturas. Oyó las palabras sobre destruir el planeta para ganar la lucha contra el monstruo que había humillado al señor Freezer.
En ese momento, Jinju tomó una decisión. Por el señor Freezer, susurró, colocando la mano contra el suelo. Reunió cada gramo de energía que le quedaba en su cuerpo destrozado y lo canalizó hacia abajo en una explosión concentrada dirigida al núcleo del planeta. Toji percibió la repentina oleada de ki demasiado tarde. Giró la cabeza hacia la fuente justo cuando el disparo de Jinju penetraba profundamente en el planeta. El suelo comenzó a retumbar y se abrieron fisuras en la superficie a medida que el núcleo de Namek se desestabilizaba. La lava brotó de las grietas y comenzó la agonía del planeta. ¡No! Gritó Toji, lanzándose hacia la fuente del disparo. Pero era demasiado tarde. La reacción en cadena había comenzado. Namek estaba muriendo. Mientras Toji, Freezer y Cooler contemplaban el suelo debajo de ellos, una luz inmensa irrumpió, envolviéndolos a los tres, mientras Namek explotaba en brillantes fuegos artificiales.